Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Dios los bendiga, bienvenidos a un nuevo programa del ciclo Una luz en la oscuridad. Estamos gozosos por este programa que vamos a estar emitiendo, desarrollando. Vamos a tener muchas sorpresas. ¿Cómo estás, Mariana? Todo bien, Cris, ¿cómo estás? Expectante a este review que vamos a compartir con todos los espectadores. Vamos a estar compartiendo el día de hoy una recopilación de las mejores partes de cada invitado que hemos tenido en estos últimos programas de íntimo. Y vamos a tener partes de las entrevistas, de los testimonios, de las palabras que nos dieron, de aliento, para que puedan rememorar, recordar, fortalecer, compartir en las redes sociales. Recuerden suscribirse al canal, como siempre les compartimos, suscribirse al Vivo TV Radio Capital, activar la campanilla, el de ciclo Una luz en la oscuridad, y bueno, el canal de difusión del WhatsApp 11 26 17 69 36, ahí donde subimos todas las notificaciones y bueno, para que vayan estando al tanto de cada y expectantes, ¿no? de cada noticia que vamos a pasar. Disfruten de esta recopilación, que sea de mucha bendición. Y bueno, los esperamos. Estén expectantes y pegados con la gotita. Este es el ciclo Una luz en la oscuridad. Y ya comenzamos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Quiero partir dándole gracias al autor de la vida, a este Dios de oportunidades, ¿no? Por permitirme visitarlos y en verdad constituir un reencuentro, ¿no? Amén. Volverlo a verlo a Cristian después de buen tiempo, ¿no? Y en ese tiempo pasaron tantas cosas, Sí. pero como dicen las Escrituras, por su misericordia no hemos sido consumidos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y estamos acá para darle toda la gloria, la honra a este Dios tan maravilloso, y donde vamos siempre hay de por medio gratitud, porque en verdad Él es tan bueno, tan maravilloso, que siempre nos da una oportunidad conocer el propósito de Dios en nuestra vida para poder glorificar su precioso nombre en los lugares donde Él nos abre las puertas, como es en este caso a través de los medios de comunicación, Tal cual. que es muy importante, ¿no? Y hasta el nombre mismo tiene un mensaje, ¿no? Una luz en la oscuridad. Amén. Bueno, para eso Dios nos ha llamado, ¿no? Somos la luz, la sal de este mundo, el medio que preserva la sociedad para que no se pueda podrir, ¿no? O pudrir. Estamos acá mediante la palabra de Dios, su presencia. Lo joven tenía ese deseo de cambiar mi país, y viendo una situación, digamos, de corrupción, alto grado de corrupción, de injusticia, y situaciones que sirvieron como caldo de cultivo para mi contexto cuando joven, ¿no? Entonces, todo rebelde, empecé por el lado, digamos, legal, por el marco constitucional, ejerciendo el papel de dirigente sindical, Sí. deslindando con todo un sistema sindical corrupto también. Y bueno, en ese caminar es donde fui abordado por la guerrilla. Entonces la guerrilla me dice: Salvatierra, hemos visto que tienes consecuencia, ¿no? Eres un hombre de madera, de principios,
pero hay un problema, me dijeron, porque mientras usted está luchando con las armas legales, ¿no?, para poder conquistar un beneficio, un derecho, nosotros estamos luchando para conquistar el poder. Wow, tremendo. Tremendo, ¿no? sí. Esto era en Perú. Y este sistema, claro, que era en Perú. y este sistema nadie lo va a cambiar. Solamente nosotros lo vamos a cambiar a punta del fusil. Y como que en ese momento dije, bueno, este es el camino. Y la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, ¿no? En Proverbios. Y me pareció que era lo correcto, lo propicio en ese momento. Y dije, no, esto es lo que yo anhelaba, este ideal. Entonces me abracé de esas ideas, de esos principios que eran materialistas, que eran marxistas, basados en las experiencias de Rusia, de China también. Bueno, surgí entonces ahí como un activista político involucrado ya en la guerrilla, subestimando las fuerzas armadas, policiales, etcétera. Y es así donde de pronto fui como sorprendido. Que hacías una doble vida, ¿no? Exacto, así fue. Tal cual. Pero llegó un límite, ¿no? Claro. Un límite. Si pude haber burlado en varias oportunidades, bueno, yo gracias a Dios no tengo un rasguño, no me cayó ni un disparo, pero llegó un momento en el que fui detenido y es ahí donde la policía, bueno, todo un cinturón de gente... Ahí, me rodea. Claro, si nos compartís claro. la fotito donde él... Claro, ahí tenemos ahí una está foto donde... la imagen de Santos Salvatierra cuando es Era joven. privado de libertad, ¿sí? Claro, sí. Y presentado públicamente ante la prensa nacional ¿no? e internacional como un delincuente que cayó a las manos de la policía. Y bueno, a partir de esa detención surgieron 15 días de arduo, digamos, maltrato, tortura física y psicológicamente también, Sí. pero que estas cosas me hacían más duro, ¿no? O sea, me endurecían más el corazón. Gracias. Y yo los amenazaba a los policías, les decía, bueno, el día que salga yo te voy a volar la cabeza en 1000 pedazos, y ya me grabé tu imagen en mis neuronas. Es y tremendo. todo era parte de la soberbia, el orgullo, pero por dentro en realidad me estaba consumiendo. Era ya... trajo consecuencias. Claro, sí, Claro, obviamente sí. El tipo de vida que... Vos ibas que cerrando cada vez más el corazón. Exacto. En ese camino no solamente habías encontrado un camino a tu respuesta, lo que anhelaba tu corazón de hacer algo por el país, sino que, bueno, después en todas esas consecuencias cada vez estabas más en la oscuridad, ¿no? Exacto. ¿Eh? Sí. No nos damos cuenta, como Exacto. las influencias, digamos, que tenemos Nos de van- costados nos van llevando, nos van ¿no? llevando. Hacia un Sí. camino que a veces no nos damos cuenta que después no podemos salir o retroceder. Sí, es que es como algo sutil, ¿no? Claro, algo sí. que No va- aparentemente está lindo, ¿no? Por eso la Biblia, ¿no? Es infalible cuando dice, ¿no? Hay Sí. camino, dice, que al hombre le parece derecho. Le Exactamente. parece. Me parece, ¿no? sí. Entonces, bueno, llegué de pronto ya a una prisión de máxima seguridad, Tremendo. destruido, ¿no? En todos los aspectos, en el aspecto familiar, de salud también, y llegué mal, pero aún así 3 años todavía pensando en lo mismo, 3 años de soberbia y capaz a punto de corromper mi alma, porque dentro de un contexto de encierro lo que uno encuentra es el vicio, ¿no? El alcohol, la droga Sí. y un montón de cosas, a pesar de que el régimen era duro, porque... Y todo lo que uno Sí. piensa, ¿no? Psicológicamente, como el enemigo Claro. nos va tirando esos dardos de decir, Sí. hasta te dejo humillado hasta lo último, ¿no? Claro, y repercutió tu testimonio, tu caminar de vida, digamos, has tenido cierto caminar que, bueno, a lo que se ve en ciertas personas quizás he llevado como al límite, ¿no? Por ponerlo de una forma. Pero ese túnel que lleva a cualquier persona nos va succionando, y como el nombre del programa que decías vos, esa oscuridad, ¿no? Y ahí estamos en la oscuridad. Sí. Y vos estabas en esa oscuridad durante más de tres años, generando más odio, incertidumbre seguramente Claro. en tu cabeza,
problemas de Rencor. salud, ¿no? Rencor, ¿sí? Claro, sí. Y en ese espacio de tiempo, lo que solamente venía a mi mente era la voz del adversario, ¿no? Sí. De aquel que está preparado o vino con la finalidad de destruir al hombre, ¿no? Entonces me hacía pasar me hacía ver como que si salía de la prisión era de repente un ataúd, muerto, Sí, ¿no? tremendo. Oh, tremendo. Me hacía ver de que nadie me quería, de que Esos estaba en pensamientos. total abandono, Claro. que no había esperanza para mí, para mi salud, para nada en absoluto. Pero es la palabra, ¿no? Es la palabra la que alumbra los ojos de mi entendimiento. Amén. Es la palabra, ¿no? A través del cual Dios me dice, Salvatierra, no morirás, sino que vivirás para anunciar mi obra. Y pasa que la estructura, ¿no? O sea, la cabeza estaba muy sistematizada. En lo intelectual. En lo intelectual, Claro, entonces no podía de ninguna manera concebir, digamos, Claro, Dios, sí. la vida eterna, el cielo, el infierno, no. No, Entonces, esa porque había concepción, mucho materialismo, Claro. ¿no? Entonces, romper ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces esa estructura Claro, que nos viene exacto. fundando. ¿No? Como desde la Biblia pequeños. dice también, como la Biblia habla acerca de fortaleza, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí, sí. derribando fortaleza, ¿no? Fortalezas, esa Entonces, fortaleza cuando la Biblia fundamental, habla sí. del poder del Evangelio, está hablando de dunamis, ¿no? Sí. Sinónimo de dinamita. Entonces, Claro. es la palabra la que dinamita las ideas, ¿no? Sí. Y echa abajo toda una Pensamiento. fortaleza del diablo, Sí. ¿no? Hay una parte, digamos, en mi conversión que tiene que ver con la adoración. O sea, el poder de la adoración, el poder, digamos, crear condiciones, ¿no? Sí. O sea, trabajar en un corazón duro, Claro. ¿no? Porque no era cuestión solamente de escuchar y con los Claro, no oídos trabajar naturales, en ¿no? ese carácter, no. Claro, Sino sí, que sí, Dios sí, fue cambiar en ese ese día corazón, que claro. tuve un encuentro con Él, Dios Sí. primeramente preparó el terreno, Sí, ¿no? Cuando vi que un grupo de internos adoraban a Dios. sí. Pero era una adoración no mecánica, o sea, de memoria, sino que era un tipo de adoración que salía de acá, del corazón. Claro, sí. Qué lindo. No, era tan poderosa, ¿no? La presencia de Dios, ese ambiente espiritual, que la adoración daba la impresión de que iba hasta el corazón de Dios, a tocar el corazón de Dios, y entonces eso es lo que retornó como un satélite, ¿vio? Claro, sí, sí. Y tremendo. entonces tocó mi corazón, es así donde Fue destruye alcanzado, sí. el corazón de piedra. Tremendo. Gloria a Dios. Sí. Saca el corazón de piedra para poner un corazón sensible Sí, tremendo. a la voz de Dios, ¿no? Sí, sí. A la voz de Tal cual. Dios. Entonces es así donde ahí la palabra ya empieza ya Sí. a confrontar, ¿no? Confrontar mi vida espiritual, pecaminosa. Y bueno, yo me resistía porque decía, bueno, la Biblia, las Escrituras o el Evangelio en todo caso es para el preso, para el que es homicida, secuestrador, narcotraficante, etc. Y yo me trataba de justificar porque decía, yo estoy acá por una causa justa. Claro. Yo no soy delincuente, soy No, un guerrillero, soy un político, soy Claro, un prisionero no tenías de guerra. arrepentimiento etcétera, ni convicción. Claro, No tenías sí. convicción, claro. Entonces yo mismo me... Claro, sí. Te levantabas. me levantaba me inflaba el pecho. Claro, sí. ¿no? Pero- Entonces Dios me tremendo. dice, mira, ve, detrás de tu ideología, detrás de tu pensamiento, Sí. está tu pecado. Oh, cuando escuché que dijo tu pecado, entonces se vino la careta al suelo. Porque el político no reconoce su condición de pecador. Claro. No, el político cree que todo lo que está haciendo está bien y se cree la última Coca-Cola del desierto, Claro. y él no hizo mal a nadie. En esa categoría me encontraba yo. Pero Tuviste la convicción cuando la ahí. palabra de Dios me Te confronta. Te confronta confrontó. mi estado pecaminoso, Sí, entonces se no cumplió ese pudiste escapar. principio Claro. que no se puede tapar el sol con un dedo. Claro, sí, de ahí no pudiste escapar. Total y completamente Expuesto. desenmascarado, Tremendo. y Sí. se vino la soberbia, se vino el orgullo, Sí. y es así donde comencé a Yo creo que hay unos reflexionar. cuantos. Empezó una nueva vida, ¿no? Una nueva vida, una nueva visión. Sí. Entonces digo, pero ahora, ¿qué hago? Digo, Entraste a alimentarte de la los camaradas. palabra, la Claro. palabra, y la empezaste. El Señor te empezó ¿Qué a dar hago? palabra, ¿no? Exacto, sí. Y hubo un clamor tuyo. ¿no? Exacto, y Señor, le dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con los 1500 guerrilleros, ateos? ¿no? Tremendo. ¿Qué hago con esta gente?
Entonces le dije, Señor, mire, ¿Te yo puso no te mucho pido peso ni la por la libertad salva? ni la salud. Sí, Claro. me puso Sí. carga por mis ex camaradas porque Sí. yo quería también que ellos sean salvos. Amén. Claro, me viene la palabra de Pablo y Silas, ¿no? Sí, En la cárcel, exacto, encarcelados, pero sí. ellos alabando, predicando y bueno, alcanzando almas, ¿no? Sí, y Dios me dio Sí. un primer mensaje, ¿no? Que está en Hechos de los Apóstoles respecto a dos fenómenos guerrilleros que se levantaron contra el Imperio Romano. Uno es el caso de Teudas, que tenía como 400 guerrilleros y que él y los que le seguían, dice que una vez fueron dispersados, todo ese proyecto quedó en nada. Ujú. Después surgió en los días del censo otros como Judas el Galileo, que también tenía seguidores y así. Y Dios me trasladó a la Biblia, ya no para hablarle de filosofía a los guerrilleros, sino hablarle de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Decirle que todo esto pasó ya hace 2000 años atrás, que no hay nada nuevo debajo del sol, y le presenté a Jesucristo. Y claro, la respuesta de ellos a Que veces el cambio fueron... no era externo, ¿no? no, claro, Ese es el mensaje, que el cambio no es externo, sino es interno. claro. El cambio de cada persona, de cada circunstancia, del mundo, También es una que decisión de nos poder. rodea, viene no de algo externo, porque vos querías cambiar el mundo de forma externamente y en Tu país, claro, el país donde estabas. en lo que pensabas vos que era adecuado, pero cuando hubo un cambio interno, verdaderamente tomaste la causa en tus manos de ir y llevar las almas delante de Dios, ¿no? Para que puedan ser salvas y tener eternidad y tener un propósito en la vida, ¿no? ¿Y cómo fue en esos 1500 que nos estás desarrollando? Y bueno, los 1500 guerrilleros, bueno, y Dios me permitió hacer varios días de ayuno, de clamor, para prepararme, para estar con Él y llenarme del Espíritu Santo. Sí. Y bueno, me acuerdo que cuando me dirigí a toda esa población, les dije, les vengo a presentar, le dije, al guerrillero más grande Ah, tremendo. del universo, Sí. de la humanidad, de la historia. Sí. Ese guerrillero, nuestro Señor, al más grande revolucionario, que se llama Jesucristo. Amén, tal Pero un cual. Jesucristo que no necesitó de balas, de espadas, sino que este es el armamento más poderoso, su palabra, Esa ¿no? palabra. ¿No? Que él disparando palabra pudo conquistar, ganar las almas, y esa misma palabra es la que viene haciendo hoy, ¿no? Sí, sí. Para todos aquellos que nos están mirando y son novios, ¿no? Que nosotros en esa etapa orábamos por cosas que hoy nos sorprenden, porque esas oraciones las vimos cumplidas después de tiempo, sí, tremendo. y nos sorprendíamos, Sí, ¿no? qué O sea, bárbaro. una de nuestras oraciones era que Dios nos use, que Dios Sí. queríamos gastarnos para Él, y hoy somos pastores, Claro, ¿no? qué Amén. tremendo. Pero no Sí. teníamos bien, pero orábamos con ese sentido, Sí. y realmente Dios nos sorprende siempre, Ese ¿no? sentido. Es la clave, el secreto para la bendición en la familia, ¿no? Entonces Ujú. es importante que tanto el hombre como la mujer estén bendecidos. ¿Cómo alcanzar la bendición? También, sería también una buena pregunta, decir, bueno, Sí. yo estoy soltero, soy soltero, no estoy casado, Ujú. pero ¿cómo hago para alcanzar la bendición? Para que mi vida esté bendecida Ujú. y después, cuando conozca a la mujer de mi vida, pueda ser de bendición para ella, ¿no? Entonces creo que cada uno tiene que buscar su propia bendición para luego llevar esa bendición a la casa, al hogar y a la familia. Claro. Hoy se habla mucho del mito de la media naranja. Sí. Encontré mi media naranja, ¿no? Medio limón, Y medio claro, pomelo, es verdad. entonces Lo he escuchado, yo sí. siempre decimos, ¿no? Que Dios nos hace completos. Entonces vos Claro. tenés que llegar al matrimonio ya completo, Claro, íntegro, ¿no? Sabiendo, y no es que Él me completa, Claro. Dios me completa. Claro, Tal cual. sí, ¿No? Y otra de las cosas importantes para alcanzar la bendición en la familia sí. Ujú. es que la familia es una institución divina. Amén. Entonces fue creada por Dios. Ujú. Entonces tiene que estar Dios en el medio. Si Dios no está en el medio, por más que hagamos, trabajemos, va a ser en vano. Bueno. No todos los que están escuchando, mirando y que están del otro lado
se han casado en una iglesia quizás, ¿no? Ni han formado una familia cristiana. Pero bueno, ahora dicen, necesito la bendición. Claro. O sea, ahora me doy cuenta que necesito un cambio para mi vida, necesito un cambio para mi matrimonio. Sí. Quizás el matrimonio está desgastado, el matrimonio está en crisis. ¿Cómo Quizás no saber, claro, sí. no sé qué hacer para recuperar mi matrimonio. Entonces la bendición de Dios te va a ayudar a fortalecer el matrimonio, a sanar el matrimonio. Entonces ahora lo que sí pueden hacer todo lo que están mirando y escuchando es buscar a Dios, es buscar su palabra, es buscar su presencia y decir, bueno, a partir de ahora no puedo cambiar el pasado, no puedo volver atrás, pero sí puedo cambiar mi futuro. Claro. O sea, sí puedo hacer algo ahora para cambiar mi matrimonio, para recuperar a mi esposo. Porque a mi todo lo esposa. que... ¿Sabés, ¿no? Cristian, que hay una estadística que se derrumban más casas por las termitas que por los incendios? Claro, ahí. Y esto es clave porque a veces pensamos que los grandes problemas nos van a terminar separando, ¿no? Puede ser el que se quede sin trabajo uno de los dos, o una pérdida, o un problema grande, ¿no? En el matrimonio. Sí. Y muchas veces esas cosas lo que hacen es unir más al matrimonio y no separarlos. Pero, ¿qué son estas termitas? Que también Cantar de los Cantares pone su enfoque en esas pequeñas zorras que echan a perder la viña, ¿no? Sí. Son las cosas que ya las tenemos como comunes dentro de la familia. Esto que recién Mariana mencionaba, el celular, las redes, la televisión, el no poder tener comunicación, Claro. el exceso de trabajo, la obstinación, querer siempre tener razón. Y cuando hay una discusión, acá se hace lo que yo quiero. Y Manipular, claro. esa obstinación también, Claro, sí. son las pequeñas cosas que le damos entrada a la familia y eso terminan destruyendo a la familia. Porque no es algo que es grave, sino que son pequeñas goteras, ¿no? Claro, Que van sí, que es- carcomiendo Sí. los cimientos Se de van una familia, penetrando, claro. los roles de una familia, y todo empieza a ser disfuncional en una Claro, familia. sí. Los chicos empiezan a tomar un lugar, la esposa empieza a tomar otro lugar, el esposo queda por allá, ya no se ora, no se habla, y todas esas cosas empiezan a romper el vínculo del hogar, ¿no? Desde el plan de Dios para la familia, ¿no? Familia, estábamos charlando hace un ratito con el pastor Pablo acerca de dónde viene la concepción de la familia, ¿no? Que llega como una concepción de casa, ¿no? Que reúne a todos sus integrantes y desde el comienzo de la historia el Señor tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. ¿Qué nos puedes compartir? Así acerca es. de eso? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos bien en claro el concepto de familia desde el punto de vista bíblico, y esto surge con el primer matrimonio, ¿no? La Tal cual. institución de alguna manera del matrimonio que nos habla la Biblia en Génesis. Allí tenemos la historia, ¿no? De que Dios crea al hombre, pero hay un dato muy interesante, porque dice que crea al hombre y lo vio solo. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿no? Sí. Eso lo encontramos allí en Génesis capítulo 2, versículo 18 hasta el 23. Entonces, Dios observó que la soledad no era una buena compañía para el hombre, ¿no? Entonces, allí dijo, no, esto no está bueno. O sea, todo lo que había hecho estaba bueno, pero al hombre le faltaba algo. Y allí se establece la institución. Ahí del aparecimos matrimonio, ¿no? nosotras. Ahí aparecieron ustedes que son la ayuda idónea. Pero lo interesante de esto es que cuando Dios crea a la mujer, toma del mismo hombre. La Escritura dice que Tremendo. lo hizo
lo hizo caer en un sueño profundo, sacó una costilla y de allí formó la mujer. Y lo maravilloso es que cuando el hombre vio a la mujer, él exclamó y dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? Es decir, esa expresión tan maravillosa donde inmediatamente Adán se identifica con su mujer y le da gracias a Dios por Amén. eso, ¿no? Amén. Entonces, todo lo que Dios crea es hermoso. Todo lo que Dios establece es bueno para nosotros. Sí. Pero obviamente vamos a encontrar, por lo menos lo que dice las Escrituras, que todo lo que Dios establece y que es bueno para nosotros también Dios nos presenta con determinadas condiciones, ¿no? Amén. Es decir, nosotros podemos disfrutar de todas las cosas buenas, pero siempre estando dentro de ese marco y de esa bendición. De esa voluntad. Y de lo que Dios estableció, Claro. que es bueno para el hombre Claro. y para la mujer, ¿no? Sí. Estudiando acerca de familia, Sí. que en realidad la palabra en sí misma, familia, o la etimología de esa palabra familia, Ujú. no es una palabra que encontramos en la Biblia. Me llamó muchísimo la atención. Es verdad. Tremendo. Pero Es sí, verdad. sí encontramos el concepto de casa, pero no la expresión familia, sino que la Sí, tal cual. expresión familia viene del latín, que es la palabra famulus, Tremendo. que tiene un significado en la antigua Roma, Ujú. donde el amo consideraba a su famulus o su familia a todo su grupo de sirvientes, de esclavos y también de sus parientes que estaban bajo su señorío, ¿no? Entonces, cuando yo vi esto me llamó muchísimo la Claro, atención, sí. pero no es el concepto de Dios de familia, sino que el concepto de Dios y el concepto que habla la Biblia es el concepto de casa o de morada, Claro. que es diferente, donde un grupo de personas están bajo una misma morada, bajo Morada, el mismo tal cual. techo, donde comparten, donde viven, donde Se desarrollan ríen, su lloran. vida. Ríen, Entonces, lloran. totalmente Proyectan, sí. diferente, ¿no? Entonces, un poco esto también a mí me abrió los ojos, ¿no? Porque Ujú. he buscado en diferentes pasajes bíblicos todo lo que tenga que ver con el hogar, con la familia, y no he encontrado el concepto familia, sí el concepto casa. Tremendo. Entonces tenemos, yo aquí me anoté algunas... Y Jesús, cuando deja a los discípulos, dice, voy a preparar morada, Claro. para ustedes, ¿no? Claro, Y voy a preparar morada. sí, y ahí lo fundamenta esto Claro, lo que estás exactamente. diciendo, tremendo. Jesús habla de morada, Sí, Jesús habla de casa, sí. inclusive en una cierta oportunidad. En la casa de mi padre, dice, En la muchas casa de mi moradas. padre, vamos a escuchar mucho esa expresión en la casa de mi padre. Vamos a escuchar también cuando Jesús se enfrenta, o cuando Jesús está enseñando, Ujú. y dice, bueno, cuando un hombre es libre de la maldad, de la posesión de espíritus, y dice, y es libre esa casa, dice, Sí. esa casa queda limpia. Queda limpia, Dice, esa ayornada, habitación claro, sí. ayornada. Pero dice, el que salió va y busca otros más Exactamente. y viene de vuelta, y el postrer de ese Sí. hombre, dice, es peor. Será peor. Son Claro. siete Es veces tremendo. peor. Sí. Y está usando el concepto de casa, De casa, También. sí, de también. habitación, de Sí. morada, ¿no? Por eso nos tenemos que llenar con su Santo Espíritu, ¿no? Exactamente. Y habitar. Claro. Pero, o sea, haciendo referencia, por ejemplo, Sí. a lo que Qué a bueno nosotros remarcar esto. nos Sí. interesa hoy, Sí. que es, bueno, que seguramente tenemos una gran cantidad de audiencia que cada uno tiene su experiencia de Familiar, familia, claro, cada uno. familiar, con sus seres queridos, papás, mamás, Hermanos, hermanos. sí. La Biblia habla mucho Ujú. de la importancia que Dios le da a la familia y del valor que Dios le da a la familia. Sí. Jesús dice en Mateo capítulo 7, verso 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Miren qué interesante esto. Dice, Sí. le compararé a un hombre prudente. Y acá dice, y con prudencia se afirmará la casa. Amén. Sí. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? De Dios. De oír La palabra.
la De la palabra palabra de Dios, sí. el consejo de Dios, el fundamento de Claro, Dios, sí. el orden de Dios. Sí. La Biblia es como nuestro manual de instrucción, Claro. ¿no? Y Manual del necesitamos- fabricante. Es el manual del fabricante. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Sí. Entonces dice, el que oye y las hace, Claro. hablando de dos aspectos muy importantes, de dos imperativos, oír y hacer, que sí. son dos Bueno, acciones claro. que tienen que Por estar obras, acompañadas. claro. Sí, sí. O sea, no alcanza con una. Necesito oír y hacer. Y hacer. Hay otros que no oyen y hacen, pero hacen mal porque no han oído. Y hay otros que oyen, Y no hace. pero no hacen, quedan a la mitad del camino. Entonces, Claro. oír y hacer. Cuando nosotros oímos y hacemos lo que dice la Biblia, Jesús dice, yo lo voy a comparar como un hombre prudente Ahí está. que edifica La casa. la casa sobre la roca. En una oportunidad Jesús manda y les dice, pasen a la otra ribera, ¿no? Sí. Ellos estaban obedeciendo y en medio de esa obediencia al mandato que Jesús le había dado, se levantó una tormenta. Tal cual. Entonces, uno dice, quizás muchos pueden pensar y decir, bueno, yo hice lo que Dios me pidió, Tal cual. Sí. formé mi familia, elegí a la persona porque Dios me habló que era la persona correcta, pero ahora estamos pasando por una tormenta. Sentimos que nos estamos hundiendo. Nos Sí. damos cuenta que estamos remando contra la corriente y no podemos llegar a la meta, al sueño, al objetivo, al plan de Dios. Ujú. Y esas tormentas pueden ser muchas cosas. Pueden ser problemas económicos, problemas de salud, problemas de matrimonios que no pueden tener hijos, problemas emocionales, tantas cosas pueden ser, ¿no? Sí, tal cual. Y que abruman y quieren derribar esa casa y ese hogar. Pero nosotros tenemos la garantía que todo lo que Jesús nos pide que hagamos, nos pide porque sabe que lo vamos a poder hacer. Amén. Amén. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen ven, Cristo ven. ¿En qué momento es que olvidamos al herido? ¿En qué momento es que empezamos a juzgar? ¿En qué momento construimos nuestro reino? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia,
La oración nos habla de una cercanía a Dios. Así como entre nosotros hablamos, interactuamos, Dios quiere tener una relación con nosotros y es a través de la oración, no a través de algo protocolar, algo sistemático, repetitivo, sino algo que es a través de un diálogo desde el corazón hacia Él, abrirnos a nosotros, en no solamente poder hablar con Él, sino también saber escucharlo, ¿no? En nuestros silencios, el Señor habla a nuestro corazón, habla a través de su palabra, habla a través de muchas, utiliza toda la creación, a través de la alabanza, a través de las personas, incluso a veces a través de los medios de comunicación, la televisión, nos habla en todo momento el Señor, pero cuando tenemos esa intimidad, la palabra dice que entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Y ese diálogo que tenemos con Él, Él escucha y Él obra, ¿no? Pero a veces decimos, pero Dios sabe mis necesidades, ¿no? Pero Él quiere escucharlas, ¿no? Para poder obrar, y cuando verdaderamente se las entregamos y se las confesamos, le decimos nuestra verdadera necesidad, Él obra en nuestra vida y vemos maravillosamente cómo se mueve en su tiempo y en su voluntad. El Padre Nuestro tiene que ver con un modelo que Jesús nos dio de oración, ¿no? Y quiero recalcar primeramente lo siguiente. Hay un discípulo en la Biblia, un discípulo que le pidió al Señor, Señor, enséñanos a orar. Uno de ellos observó un día que el Señor se apartaba para orar, para pasar tiempo con el Padre. Entonces, este discípulo se acerca y le dice, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Entonces Jesús, ahí con el amor y con el deseo de que los discípulos crezcan en la relación con el Padre, les da justamente este modelo de oración, ¿no? Es interesante ver cómo en nuestra vida podemos también imitar la actitud de estos discípulos, ¿no? La actitud de decir, Señor, Padre, enséñanos a orar. Sabemos que el camino al Padre siempre va a ser Jesucristo, ¿no? En Juan 14:6 justamente, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? ¿Queremos conocer al Padre? Bueno, Jesús es la respuesta. Jesús esta noche es la respuesta para la necesidad de aquellos que están por ahí mirando este programa, por ahí se conectaron de alguna manera. No es casualidad. Dios tiene un plan y un propósito para cada corazón, para cada vida. No importa cómo estés. Jesús te ama y quiere hacer una obra grande en tu vida. El Señor quiso desistir del pueblo y Moisés intercedió por aquellos. Y realmente con el tema de la intercesión, como bien vos decís, es muy importante también. Es muy importante estar animados y si conocemos algún caso en nuestra familia o en el lugar donde nos movamos, interceder por aquellos que están pasando por necesidad. Y por aquellos quizás no están pasando por necesidad, pero están pasando por una necesidad espiritual, ¿no? Del corazón, sobre todo, más allá de lo material. ¿Cuántas veces vemos, necesidad espiritual, ¿no? Pero cuántas veces vemos dificultades y hacemos una oración por esas personas, por esa enfermedad, por esa persona que quizás, entre muchas personas que estamos haciendo lo mismo y vemos respuesta, ¿no? Sí. Vemos respuesta y desde el lugar de intercesores, ¿no? Desde el lugar de mediadores, ¿no? Porque estamos ahí, nuestro mediador es Jesucristo y único intercesor en el cielo, ¿no? Con los hombres, ¿no? Pero sí en la tierra somos intercesores unos por otros, ¿no? Pidiéndole no a los santos, sino a Jesús. Él es la fuente, el único que tiene el poder, la autoridad y el sacrificio dado a la humanidad para ser nuestro intercesor, dice la palabra, ante Dios y ante los hombres, ¿no? Que lleva el mensaje a los oídos de Dios para que Él en su corazón obre en nuestra necesidad, ¿no? Y en la necesidad. Entonces, qué importante es ser intercesores y también ser tener esa intimidad de oración, ¿no? Porque Moisés también, el pueblo le dijo, Moisés, ora vos,
¿no? Dijo, orá vos, Moisés, no queremos orar nosotros, no queremos hablar con el Padre, no queremos hablar con Dios, nos da miedo, lo vemos como lejano, no, intercede vos. Y obviamente que el que intercedía era Moisés, pero cuando vino Jesús nos enseña a romper esa barrera, ¿no? Hay que poder tener esa comunión con el Padre, ¿no? Para, como bien decías, es un Padre cercano, ¿no? Que se quiere acercar a nuestro corazón. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué se produjo? El momento. Porque, ¿qué pasaba antes? Solamente el ser humano o la humanidad podía comunicarse con Dios a través del tabernáculo, claro. ¿no es cierto? Tenía que concurrir al sacerdote y no podía hacer otra cosa. Uh-huh. Y ellos tenían que rezar, orar por nosotros, ¿no? En cambio, cuando el momento que Jesús entrega su vida en la cruz, que lo hizo por todos nosotros, ¿no? Dio su vida en la cruz por todos nosotros, ¿qué pasó? Ese velo que existía se rasgó de abajo hacia arriba. Amén. Y en ese mismo momento Jesús hizo que nosotros tuviéramos una comunicación directa con Él, sin necesidad de sacerdotes. Y esa relación es más fluida, esa relación es mucho mejor, esa relación nos llena el espíritu, nos llena el corazón. Se restaura, ¿no? A través de Jesús. Exactamente. A través de Jesús, es tremendo. ¿No? Todos debemos admitir que tenemos, sin reparo, que tenemos necesidades todos los días, ¿no? Y nosotros necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial para que nos ayude a solucionar los problemas que estamos pasando. Pero el pan nuestro, sabemos literalmente que el pan es un alimento que lo tenemos todos los días en nuestras mesas, y necesitamos para nutrirnos, ¿no? Y nosotros, como nos enseñan nosotros sus discípulos, debemos acudir a Dios cada día por el pan. ¿Y quién es el pan? Las Escrituras nos dicen que Jesús es el pan de cada día. Amén. Nos dice en Juan 6:35, dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿no? El poder acercarnos al Señor por cualquier circunstancia que nosotros tengamos, Jesús está todos los días en nuestras vidas y podemos acudir a Él, como decía Miguel, ¿no? Que Él, con el sacrificio que Él hizo, rasgó el velo y podemos entrar directamente a Él, pedirle directamente a Él cualquier situación que nosotros nos encontremos, ¿no? Uh-huh. Y también tenemos que ser, a través del poder de la oración, ser específicos, ¿no? En Filipenses 4, del 6 al 7 dice que por nada debemos estar afanados ni preocupados, sino que nuestras peticiones, nuestras necesidades sean conocidas delante de Él con acción de gracia, con oración, con ruego, con súplica, ¿no? Y sabemos que si estamos afanados, va a haber una ansiedad y esa produce una preocupación, y esa preocupación, la que divide, la que nos distrae la mente. ¿Y qué hace? Girar la mente de la persona angustiada cuando estamos pasando dificultades, ¿no? Nos va a llevar a diferentes direcciones. Por eso cuando uno está pasando por alguna dificultad o una necesidad, tiene que calmarse, porque toda persona que está angustiada va a tener vamos a tomar decisiones equivocadas. Por algo el Señor nos dice estar tranquilos, no afligirse, ¿no? Por nada, sino que nuestras peticiones tienen que ser presentadas a Él. Que no es fácil, porque cuando uno está pasando una dificultad, queremos que se solucione rápido, pero para eso el Señor nos da su palabra, estar quieto, estar tranquilos, yo voy a tener todo bajo control, ¿no? Y nosotros tenemos que pedirle, tenemos en la oración pedirle y también darle gracias. ¿Y qué nos va a dar Dios? Nos va a dar el Señor su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
yo no la doy como la da el mundo. Yo recuerdo una alabanza, ¿no?, que dice: si mantengo mi paz, Dios pelea por mí la batalla y Él va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Entonces, estamos pasando por las dificultades, estamos pasando por las adversidades, pero vamos a estar tranquilos. Qué diferencia que nos marca cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, como creyentes que somos, nos vamos a mantener firmes. Va a venir las luchas, va a venir las tormentas, va a venir los problemas, pero nosotros nos mantenemos contentos, nos mantenemos seguros, y es ahí nuestra fe en quien hemos creído. ¿No? ¿Y qué es la tentación? La tentación es el deseo de obtener algo prohibido, de que la ansiedad por querer saber algo y quizá no tenemos que verlo, también la duda, ¿no?, el temor, todo eso que en definitiva fue la primera arma que utilizó el enemigo, el diablo, en los principios de los tiempos, ¿no?, cuando se presentó ante Adán y Eva y lo tentó con el fruto prohibido, y bueno, a raíz de eso nace toda la historia del pecado, ¿no?, Sí. en la humanidad, que solo fue resuelto por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero esa experiencia, el mismo Jesús la vivió, porque Él fue al desierto durante 40 días y permanentemente tenía el oído del enemigo dándole, tentándolo para que hiciera tal cosa o tal otra. Pero Él, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Para demostrar, ¿no? Para demostrar que era más poderoso, pero el Señor, ¿qué hizo? Se aferró a su palabra, se aferró a lo que Dios le había dicho. Entonces, cuando la presencia de Dios se hace efectiva en el lugar donde sea, el enemigo no puede hacer nada. Huye, ¿no? Dice, Jesucristo fue tentado, o sea, salió en victoria. En la actualidad el Señor quiere que las Escrituras que nos enseña en ese libro de la vida, que es la Biblia, sea afirmada en nuestro ser y nuestra alma, y de esa forma nos veremos fortalecidos ante las tentaciones que día a día florecen en este mundo. Tenemos muchas tentaciones, día a día, por los medios, por la radio, por donde sea, y el enemigo trabaja continuamente, porque el enemigo, amigos y gente que está viendo, todavía, si bien fue derrotado en la cruz del Calvario, no fue condenado, pero por eso nosotros tenemos que estar con el Señor, porque Él nos da las armas para poder resistir, ¿no?, las tentaciones y las demás cosas. En Santiago 4, en versículo 7, el Señor habla muy claro y dice: someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Es decir, buscar la presencia del Señor, ¿dónde? En oración. ¿En qué oración? En el Padre Nuestro, ¿no? Y en la que nosotros vayamos aprendiendo a través de toda nuestra vida, en nuestros devocionales, en nuestro rincón pequeño, donde nosotros buscamos de su presencia, el Espíritu Santo nos va a ir llenando y nos va dando las soluciones a todos nuestros problemas. Como hablaba Mario hace un ratito, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas, pero nosotros tenemos que estar confiados. Que tenemos porque un Dios Señor poderoso, ¿no? Es un Dios poderoso. Y que escucha nuestras oraciones. Y que escucha nuestras oraciones, y que Jesús fue el primero que nos indicó el camino. Amén. ¿No? Tremendos testimonios, tremendas palabras. Tremendos siervos de Dios. Así que espero que les haya encantado y como dijimos, recuerden activarse, suscribirse al canal y bueno, los esperamos cada miércoles de 20 a 21 horas en Vivo TV Radio Capital. Y bueno, Cris. Nada, y que espero que hayan recibido y recordado, y para muchos de los que no pudieron ver cada uno de estos programas, de estos testimonios, los alentamos a que puedan buscar en los programas
anteriores y puedan ver las notas completas, porque son de gran bendición. Estas fueron partes brevemente, pero puedan ver todo el desarrollo completo. Así que los amamos, los bendecimos, que tengan una hermosa semana, bendecida por el Señor. Y este fue el ciclo Una luz en la oscuridad. Dios los bendiga. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón